chicos, tengan ustedes muy buenos días, mis niños. Hoy día martes 25, pues niños, 25 de mayo. Sí, profesor Aníbal. Nuevamente, buenos días, mijito, ¿cómo estás? Vamos a Bien. empezar nuevamente nuestra clasecita de biología, ¿ya? Vamos a Sí, empezar. Esta es nuestra tercera clase, ¿no, niñitos? ¿O la segunda? Tercera clase, ¿no? Sí, tercera clase. nuestra tercera clase. Sí, profesor, creo que Tercera la tercera clase, clase. sí, sí, muy bien, gracias por tercera clasecita de biología. Entonces, como te comenté hace un momento ya en la otra clase, te puedo tomar una práctica. Así que ya estamos avanzando y también la otra clase quizás ya podemos trabajar en el compendio. ¿Ya tienen todos sus compendios, los niñitos? Todos tienen su compendio, ¿no? Yo sí, profesor. Ok, perfecto. Muy bien, muy bien, muy Yo bien. tengo, profesor. Muy bien, chicos, muy bien. Entonces Profe, ya, ok, yo no tengo el compendio. ya, entonces niñitos hay que ya adquirirlo, hay que tener, porque ya cuando yo empiezo a trabajar y se van a atrasar, y la idea es que no se atrasen, niñitos, ¿no? No atrasarse, porque si nos atrasamos nuevamente para ponernos al día es un poquito, a veces ya ustedes no quieren avanzar y dejan ahí incompleta, pero no, niños, hay que terminar tu trabajo. Muy bien, entonces la clase que hemos estado hablando, pues niños, ¿no? Hemos empezado con la clase de la histología, el tejido epitelial, ¿no es cierto? Y las diferentes funciones que juntamente pues hacen estos tejidos, pues, niños, ¿entiendes? Hoy día también vamos a hablar de uno de los temas que tiene que ver muchísimo también, ¿no? Muchísimo con nuestros tejidos, niños. Y vamos a hablar del tejido conjuntivo, mis niñitos, tejido conjuntivo, ¿ya? ¿Qué nos dicen? ¿Qué nos quiere decir este tejido conjuntivo? Por supuesto que en algún momento, de repente yo te puedo preguntar también el tejido conectivo, ¿no? Conjuntivo, conectivo, justamente es lo mismo, porque justamente van a cumplir una función de conectar, ¿ya? Van a conectarse y por supuesto que al unirse van a cumplir diversos tejidos, diferentes funciones que están muy especializados, ¿entiendes? Están muy especializados ¿para quién? Para cumplir su trabajo, pues, para cumplir sus funciones. Específicamente, por ejemplo, como el tejido adiposo. Mira, el tejido adiposito, por ejemplo. El tejido adiposo, por ejemplo, tiene el trabajo, tiene la función, por ejemplo, niños, de almacenar, por ejemplo, ¿no? Una gran cantidad de grasa, por ejemplo. ¿Entiendes? Una de grasa. Y si es fundamental, por ejemplo, niños, es fundamental que haya eso, sí, por supuesto que tiene que haber. Si imagínate, diciendo cómo en nuestro organismo también internamente también tenemos, por ejemplo, las calorías, pues, niños. ¿Ya? Las calorías. Por ejemplo, dice, mira, cuando está, por ejemplo, dicen, cuando está, por ejemplo, no, el fetito, el pequeñito que está formando, ellos requieren también de esa caloría, de esa temperatura dentro del vientre del organismo, ¿no? De la mamita. ¿Entiendes? Entonces, en algún momento el tejido adiposo se encarga, por ejemplo, de acumular una gran cantidad ¿de qué? De grasas. Pero cuando ya, mis niños, cuando ya mira la grasita, ya es muy, ¿qué te digo? Ya se sobrepasa, ¿entiendes? De lo normal. Entonces ahí ya, pues, niños, nos viene, pues. Ahí nos viene ya justamente, ¿no? Los malestares. O ya no trabaja bien, pues, nuestro sistema sanguíneo, ¿entiendes? Porque justamente la sangre es la que está circulando, pues, niños, en todo momento, ¿no es cierto? En todo momento está haciendo la circulación. Entonces, al momento ya, pues, de que imagínate, ya nuestra sangre ya está muy, que digamos, muy grasosa, que digamos, entonces tiende a ya no hacer la circulación, va a tener dificultad, ¿entiendes? Entonces ahí ya vienen los problemas, ahí vienen ya las enfermedades que atacan al ser humano, ¿entiendes? Y hoy en día, mis niños, hoy en día, pues ya imagínate estas enfermedades, antes, bueno, todavía pues se veían, ¿no? Que justamente ya en la persona, pues justamente ya adulta, ya, pues, ¿no es cierto? De 30, 40, ya pues ya una vida que ya estaba muy... Pero ahora se ven hasta niños, ahora se ven niños, hay niños, imagínate, diabéticos, imagínate. Hay niños que son hipertensos, no tienen problemas con el corazón, imagínate, muy pequeñitos, imagínate, ¿ves? ¿Por qué? Porque justamente no. Llevamos una vida en lo que es en la parte alimentaria, alimenticia,
un poco desordenada, pues, ¿entiendes? Un poco desordenada, pues, porque justamente mucho, mucha saturación, ¿no? De muchos alimentos que no son muy nutritivos, que digamos, ¿cierto? Son alimentos que tienen muy grasa, pues son muy grasosos, ¿entiendes? Entonces, estas comidas, por ejemplo, saturan al organismo y hacen que nuestra sangre pues, ya no sea lo normal, ¿cierto? Mucha grasa, pues, niños, mucha grasa. Entonces, por eso que hay chicos, hay jovencitos, niños que sufren esta enfermedad. Bueno, una cosa es que tú estés gordito, empatadito, llenito, pero ya cuando ya somos, ya pues ya un día normal, ya pues nos, por ejemplo, cuando estamos caminando, estamos desplazándose, rápido nos agitamos, ¿cierto? Rápido tenemos un cansancio, se agita rápido nuestro corazoncito, nuestros pulmoncitos, no trabaja muy bien. Entonces ahí ya es un niño, ya pues, ahí ya es un niño ya que ya está sobrepasado, ¿cierto? Del peso, de su peso, ¿entiendes? Entonces, lo ideal, lo normal es que nosotros pues se debe alimentar con alimentos que sean muy nutritivos, ¿no es cierto? Que tengan muchas proteínas, ¿ya? No, como te comento en un momento, sí son esenciales también que haya la grasita, porque eso hace que mantenga la temperatura de nuestro organismo, pues, chicos, ¿entiendes? Entonces, el tejido conjuntivo o el tejido conectivo se encarga de conectar, ¿no es cierto? Se va a conectar, se va a unir con diferentes tejidos muy especializados para cumplir diferentes funciones específicas. Como te dije, el tejido adiposo donde se encarga de almacenar una gran cantidad de grasitas y justamente para formar el esqueleto, pues, niñitos, tu esqueleto humano, ¿cierto? Y estos justamente van a transportan, por supuesto, niñitos, que transportan una gran cantidad de qué cosa, de proteínas, de gases, por ejemplo, ¿no? Y también participan, por supuesto, que también van a participar en nuestras defensas de nuestros organismos, niñitos. Si nuestro organismo no tiene tampoco defensas, entonces, imagínate en qué momento podríamos imagínate, cualquier enfermedad, cualquier virus, imagínate, se puede introducir a nuestro organismo la parte interna. Entonces, si nuestra defensa, nuestro sistema inmunológico, ¿no es cierto?, está muy bien, que digamos, entonces lo va rechazando, lo va eliminando. De esa manera, pues, chicos. ¿Ves? ¿Por qué? Porque estamos bien alimentados, ¿no es cierto? Y como te dije, pues que el tejido conjuntivo o el tejido conectivo se van a clasificar en diferentes características partes, ¿no es cierto? El tejido conjuntivamente propiamente dicho, por ejemplo, se va a clasificar en el tejido laxo, en el tejido denso y el tejido conjuntivo adiposo o especializado, ¿entiendes? Donde decía ahí, el tejido conjuntivo conectivo cumple funciones específicas y tiene una especialidad, ¿ya? Cuando hablamos del tejido adiposo, acumulación de qué, niñito? De grasa, por ejemplo. Cuando hablamos del tejido cartilaginoso, estamos hablando que en nuestro organismo también, por ejemplo, hay en nuestras partes, por ejemplo, huesillos muy frágiles, muchos cartílagos, por ejemplo, ¿sí? Y, por ejemplo, cuando hablamos de un tejido óseo, por supuesto que estamos hablando de la parte dura del sistema óseo, estamos hablando de nuestros huesecillos, pues, chicos, ¿no es cierto? Y también hablamos, por ejemplo, ¿no?, de la sangre, ¿no es cierto?, del tejido sanguíneo, donde esto está en todo momento, está circulando por nuestras. Y si hablamos del tejido sanguíneo, si hablamos de la sangre, por supuesto que la sangre justamente no es un líquido viscoso, donde tiene la particularidad que tiene justamente de llevar una gran cantidad de sustancias nutritivas. ¿Sí? La hemoglobina, pues, niños. La hemoglobina, mis niños, también tiene la sangre, ¿no es cierto? Por eso tiene la propiedad de ser un color rojísimo, pues, niños. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a entrar, a ver, vamos a compartir nuestra diapositiva del día de hoy, pues, niños. A ver, vamos a ver el tejido. Como por acá yo tengo muchos archivos abiertos. A ver, ojalá que sea esto. Ah, ok, este creo que es. A ver, niños, muy bien. Vamos a compartir. Ok, perfecto. A ver, niños, confirmen si están ustedes compartiendo en su pantallita. A ver. Ok. Muy bien. Sí, Muy bien, profesor. chicos. Muy bien. Ok. Entonces, mira. Una imagen donde acá, por ejemplo, mira el tejido conectivo, donde va a conectarse.
¿entiendes? Mira, donde se conecta y donde trabaja, hace sus funciones específicas, tiene funciones especiales, ¿no es cierto? Tienen diversas funciones, ¿entiendes? Específicamente, acá, por ejemplo, el tejido conectivo, por ejemplo, mira, de la piel, ¿entiendes? ¿Ves? El tejido epitelial, por ejemplo, en donde recubre toda la piel. Aquí, mira, en estas partecitas, mis niños, en estas partecitas que tú ves acá, aquí se acumula mayormente una gran cantidad de la grasita. A esto se le dice el tejido adiposo, ¿ya? Y esto que tú ves acá, este rojito, claro, por aquí está justamente, ¿quién? Está nuestro sistema circulatorio, o sea, por acá está haciendo lo que es la función, la sangre, niños. Mira la sangre. Y acuérdate, mi niñito, acuérdate que la sangre se va formando, ¿dónde, niñitos? En los huesecillos, en los huesos esponjosos, en los huesecitos donde están, por ejemplo, la parte esponjosa, ¿ya? Ahí se va a formar la sangre, pues. Pues dice la célula madre, pues, la célula madre. De ahí se va a hacer un color medio amarillo, ¿entiendes? La sangre púrpura es sangre amarillo, ¿entiendes? De ahí se va a formar lo que es la sangre roja, pues, chicos, ¿entiendes? Muy bien, por aquí está el tejido, mira, el tejido conectivo denso, los ligamentos, ¿ya? Los ligamentos pues, que están acá en estas partes, ¿no es cierto? Acá en las articulaciones, del hombro, por ejemplo, en la rodilla. Ahí están, por ejemplo, tus ligamentos. Pero acá están, miran los cartílagos, niñitos. ¿Me entiendes? Acá en la rodilla, ¿ya? En tu rodilla, mira, niñitos, ahí también hay huesos cartilaginosos, donde hay como una gelatina, ¿ya? Y esto, por ejemplo, mira, aquí en estas partes de tu rodilla, en esas uniones, en esas articulaciones, mira, ahí hay, por ejemplo, pequeños cartílagos y pequeñas como una parte de una gelatina donde se lubrica, pues, va lubricando, ¿ves? Los huesecitos están ahí lubricando y en todo momento, como nosotros estamos, como el ser humano está en todo momento, pues niño está haciéndonos ¿qué te digo? Sus trabajos, estamos en desplazamiento, estamos moviendo, entonces, son como unas bisagritas, pues, ¿entiendes? Como una bisagra, ¿no es cierto? Como un ejemplo de una bisagra. Por ejemplo, ¿qué hace una bisagrita? A ver, ¿a qué se llama bisagra? A ver, ¿quién me dice qué es cosa de bisagra? A ver, ¿quién me dice qué cosa es bisagra? Un segundo. O que se pone en la puerta para Ah, abrir y cerrar. muy bien, muy bien. Muy bien, mi amigo Matías. Literalmente, hablamos de ese aparatito que se pone en las puertas, ¿no es cierto? Y esa bisagrita justamente hace que cosamente que las puertas se cierren y se abran, se cierren y se abran. Está todo el tiempo está haciendo, ¿cierto? Imagínate. ¿Qué sería si no tiene esa bisagra? ¿Cómo se vería? Pues no se vería. Entonces, casi igual, un ejemplo, mis niños, un ejemplo que también estas partes son como una bisagra, pues, ¿no es cierto? Que lo flexionamos, lo hacemos a muchos, ¿no? A varios, hacemos movimiento, entonces, dice, son como estas son unas articulaciones, pues, ¿me entiendes? Que están en todo momento, están haciendo su trabajo, ¿entiendes? Entonces, como esa parte es un poco parte de, ¿no? de gelatinosa, cartilaginosa, un líquido, el líquido sigovial, que eso líquido va a lubricar, pues, a estas partes de acá de tu rodilla, aquí, ¿me entiendes? ¿Ves? Y eso hace que justamente pues, la rodilla pueda flexionar y podamos nosotros caminar. Pero ¿qué pasa? Que cuando este líquido acá, niño, ¿ves? Con este líquido ya, por supuesto, ya con el tiempo, imagínate, ¿no? La edad también de la persona, ¿no? También. Pero ahí también niños tienen que sumar a veces dolor de rodillas, de duelen a veces mucho. Entonces este líquido ya no funciona bien, entonces como que nuestras rodillas empiezan ya pues a dolernos con el tiempo. Hay una descalcificación. Mira, se van descalcificando. Y se fueron, por ejemplo, se van, cuando hay una descalcificación, ¿entiendes? Como que ya tus huesecitos se van, pues, se van debilitando ya, los huesecitos ya, se debilitan, se vuelven porosos, ya, ¿entiendes? Ya no hay una buena circulación, digamos, y nos duele, pequeñito, ¿ves? Muy bien, y aquí tenemos, pues, justamente, ¿no? El tejido óseo, pues, el hueso, la parte, ¿no? Los huesecitos, los huesos más largos y los huesos más cortos. Tenemos huesos más largos. ¿El hueso más largo cuál es? Tu fémur, ¿cierto? Tu fémur.
A ver, Angie Balbín, por el amor de Dios chileno. A ver, si está conversando mi niña, mejor retírese de la clase, niñita. ¿Eh? Atenta, pues, chica, atenta. ¿Entiendes? Entonces, el huesecito más largo, te preguntan, es el fémur, pues. ¿Por qué? Porque empieza desde tu cadera, pues, ¿no? ¿Entiendes? Si estas partes, las extremidades, las inferiores superiores, este huesecito, estos de acá, sirven justamente para qué? Para sostener el peso, pues, niñitos. El peso de tu cuerpo, pues, niños. ¿Me entiendes? El peso de tu cuerpo, pues. Imagínate, si estos huesositos no serían resistentes, serían un poco frágiles, entonces, ¿cómo el peso de nuestro cuerpo, cómo podríamos resistirlo? Tendríamos dificultad. ¿Entiendes? Por eso que hay personitas a veces que sus huesecitos no están, ya, pues cuando estamos a una edad, pues ya muy prudencial, ya no, tus huesecitos ya, pues ya se van debilitando, pues niños, ¿me entiendes? Una persona ya de 70, 80, ya como que sus huesecitos se van descalcificando, se van ya un poco más frágiles. Entonces, ya no, lo recomendable es que la persona ya pues no tenga una vida muy saludable, ¿me entiendes? Y a veces cuando estamos ya con un poquito de sobrepeso, nos dice el médico, nos dice, señor, usted tiene que mantener su peso ideal, ¿no es cierto? Su masa, ¿no? Porque si no, va a hacer que trabajen más estas partecitas, ¿entiendes? Estas partes van a hacer que trabajen más. Entonces va a tener dificultad, pues, dolor, molestia, que sí, ¿ves? Entonces, mira, pues, mira, lo que hace, mira lo que conecta, pues, niños. ¿Ves? Por eso que te pongo una imagen, porque el tejido conjuntivo o el tejido conectivo se encargan de conectar, de juntarse y cumplir diferentes funciones específicas, pues, niños. ¿Ya, mi nene? ¿Me estás escuchando, Julka? Creo que Julka no está ahí un poco distraído, no sé, de repente sabe mucho más ya que el tema. ¿Ven? Pues le voy a preguntar a Julka. Muy bien. Entonces, mi niño, entonces, tejido conjuntivo. Existen diversidades de tejido colectivo, formado por quién? Por los elementos básicos, por supuesto, las células y las fibras, pues. En nuestro cuerpo hay fibras, pues. O sea, fibras, ¿no es cierto? Fibras sustancialmente que son fundamentales, pues. ¿No es cierto? En estas partes de acá, niñitos, en estas partes, pero acá hay fibras, pues. Fibras colágenas, colágeno, ¿ya? El tejido conectivo, los tipos de tejido conectivo laxo, como te dije en su momento, el tejido fibroso, denso, el elástico, el reticular, el adiposo, el cartílago y hueso, cartílagos y huesos. Por estas partes, por ejemplo, mira, aquí, por ejemplo, en nuestras fosas nasales, hay ahí cartílagos, hay un hueso que es muy frágil, muy débil. Aquí, por ejemplo, en el pabellón de la oreja, por acá también, niños, mira, por esta parte, aquí tenemos anillos, ¿ves? Estas partes son cartilaginosas, pues, niños. Muy bien. Seguimos con la siguiente diapositiva. Vamos a ver. Muy bien. Tejido conectivo laxo, dice. El tejido conectivo laxo, que te comenté hace un momento también, es el tejido conectivo más abundante. ¿Entiendes? Donde este conectivo laxo va a tener el trabajo de qué? De rellenar todos estos espacios, pues, niños. Acá, pues. Todos estos espacios rellena con una gran cantidad de fibra colágena, ¿no es cierto? Y que hace que los musculares puedan estar, pues, justamente, ¿no? Activamente trabajando, ¿sí? Entonces, de ahí proviene, pues, ¿no es cierto? Proviene del mesodermo embrionario, del embrioncito, ¿entiendes? Laxo, pues. Localización, dice, y características. El tejido laxo, dice, justamente, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en la piel, pues, niños, acá, ¿me entiendes? La piel, en las mucosas y las glándulas, mucosidad, en las glándulas sebáceas, nidos, ¿me entiendes? Y tiene la particularidad de que justamente tiene una consistencia, ¿no es cierto? Delgada, muy pequeñita, delgada y flexible, dice, ¿no es cierto? Y tiene poca resistencia a la tracción. ¿Me entiendes? Muy bien. Se caracteriza también ¿por qué? Porque tiene una gran cantidad de población, dice, relativamente a las células que están justamente residentes, o sea, están ahí mismas, ¿no es cierto? Tiene, por ejemplo, miren, los fibroblastos, los adipocitos, y las migratorias, y las células plasmáticas, los macrófagos, y las células cebadas, por ejemplo. Ya, niñitos, no te olvides. Y cuando hablamos de un fibroblasto, de un fibro, ¿ya?
hablamos de una célula más común en el tejido conjuntivo, donde aquí es, y te comenté hace un momento, que tiene una gran cantidad de fibra, ¿entiendes? Hay una gran cantidad de fibras que justamente están en la matriz extracelular. Fibras que van a tapizar, ¿entiendes? Hacen el movimiento pues, fibroso. Y en el tejido adiposito, donde te comenté hace un momento que es la célula donde aquí se va a almacenar, perdón, se almacena y tiene la especialidad de guardar o almacenar una gran cantidad de grasas neutras, ¿ya? Grasas neutras, mis niñitos. Vamos a hacer, donde te comenté, pues, no, acá, por ejemplo, aquí en estas partes, en estas partecitas, justamente se van a acumular, ¿no?, el tejido adiposo. ¿Sí, mi niñito? Muy bien. Acá. Adipocitos, dice, son las células especializadas en el almacén de neutron, ¿cierto? Y ahí dice, hay dos tipos de células, mira, adipocitas. Células, por ejemplo, adiposos amarillo, donde tiene la particularidad, la función de reservar una gran cantidad de energía en el moldeo de nuestro cuerpo. Mira, nuestro cuerpo va a moldear, pues, ¿no es cierto? Y va a rellenar también esos espacios vacíos, ¿ya? Rellena, dice, los espacios, regulador térmico, o sea, de esa temperatura. ¿Ves? En nuestro organismo también hay temperatura. Tenemos, por ejemplo, hasta 37 grados. Pero cuando ya es de 37 y línea más arriba, 38, que dice que ya se sobrepasó, pues, no es lo normal. Estamos con fiebre, pues, ¿ves? Son temperaturas altas, no te olvides. Y cuando hablamos, por ejemplo, de un adiposo pardo, justamente, ¿no? Comenté hace un momento que se halla principalmente, mira, en el fetito, ¿no es cierto?, de los recién nacidos, a quienes protegen, mira, del frío excesivo, por supuesto, ¿ves? Además, a veces también está haciendo sus cosas, que sé, y ese ambiente frío hace que tengan que penetre, pero gracias a Dios, ¿no?, a estas fibras que justamente son pardas, son los que van a proteger del frío al fetito, a los recién, quienes protegen, mira, del frío excesivo, ¿ya? Y las fibras son de tres tipos, ¿ya? Fibras colágenas. Las colágenas son abundantes y son gruesas y resistentes a la tensión, ¿entiendes? ¿Y dónde se encuentran las fibras colágenas? En los tendones, en los ligamentos, ¿me entiendes? Acá hay tendones, hay ligamentos, acá en la parte también de tu rodilla bajito, por la pantorrilla, por ahí están pues, los ligamentos, están los tendones, donde eso ayudan a flexionar el pie, que se ¿ves? Y ahí en estos tendones, en estos ligamentos, hay una gran cantidad de colágeno, ¿ya? El colágeno es como tipo como una gelatina, como un líquido, que eso va a ayudar justamente, ¿no?, a poder hacer estos movimientos pequeñitos. Y las fibras elásticas, por supuesto, que dice, son ¿qué cosas? Son muy delgadas y muy flexibles. Y se hallan, por ejemplo, dice, en la capa media de las arterias. ¿Ya? Son muy delgadas, muy finísimas. Y cuando hablamos de unas fibras articulares, también son delgaditas y se disponen, son como unas redes, pero que están ahí como unas cantidad de redes que están ahí dentro del organismo. Abundantes, por ejemplo, en el vaso, nuestro vaso, ¿no es cierto? Adentro, internamente. En la médula ósea, mira, en tu médula ósea también, por ejemplo, en tu columna vertebral, por ejemplo, mira, la médula ósea roja, el pulmón, mira, ahí están las fibras reticulares, ¿sí? Muy bien. Aquí te muestro, por ejemplo, mira, aquí también, este es por ejemplo, el músculo esquelético, ¿me entiendes? Acá tenés el músculo, en la parte de atrás, ¿cierto? La parte de atrás, aquí hay la parte musculatoria, ahí están tus ligamentos, pues, ¿entiendes? Por acá, por aquí, mira, están, mira, estos son los tendones, donde unen los músculos con quién, con los huesos, pues, ¿me entiendes? Por aquí están los tendones, por aquí están los ligamentos. Acá miran los ligamentos que unen, por ejemplo, a los huesos entre sí, acá, en estas partes, pero aquí están los ligamentos, ¿no es cierto?, de tu mano. En la cápsula articular, por ejemplo, acá están todas estas partes son justamente las articulaciones, ¿no es cierto?, donde ahí flexionamos los deditos, la muñeca, por ejemplo, mira, ahí están las articulaciones. Aquí está, por ejemplo, mira, niñitos, en la reticular, mira la grasita, la grasa que está acá en tu riñoncito, ¿entiendes? Acuérdate que tu riñoncito
hace el trabajo de qué? De degradar toda mira, la grasa. Imagínate. Es como un líquido que ahí lo diluye. ¿Entiendes? Y cuando no trabaja bien el riñoncito, ya pues imagínate, ahí tenemos también mucha reacción en nuestro organismo. Aquí tenemos la grasa amarilla, donde mira, acá están el adipocito, está el núcleo y la gota de grasa. Pues, ¿entiendes? Entonces esas son las funciones específicas que justamente trabaja, pues niñitos, trabaja el tejido conjuntivo laxo, el tejido conjuntivo propiamente dicho. En el tejido conjuntivo laxo, por ejemplo, hay dos salas que también, que hay muchas fibras muy finísimas que tienen mucho colágeno. Y justamente los colágenos los encontramos, te comenté hace un momento, que está en la dermis de la piel, que justamente va a envolver esos vasos sanguíneos, ¿entiendes? Que dentro de toda nuestra piel, los vasos sanguíneos muy finísimos. Pero hay también otras partes que son, por ejemplo, avasculares, donde no hay mucho tejido sanguíneo, que digamos, ¿cierto? Entonces, por supuesto que estos vasos sanguíneos están rodeados, ¿no es cierto? Rodeados por los nervios y justamente están entre las cavidades de los órganos. Y su función es justamente de la nutrición, pues chicos, de la nutrición de los órganos, chicos. Y cuando te había también comentado, chicos, del tejido conjuntivo denso, donde aquí hay una gran cantidad, o está constituido por quién? Por una gran cantidad de fibras colágenas. Y las fibras colágenas están justamente en la dermis profunda, o sea, está interiormente en la piel, ¿no es cierto? Donde justamente ahí es la cobertura muscular, pues, los músculos, ¿no es cierto? Te comenté que están en los ligamentos y están en los tendones. Y su función es de dar soporte a quién? A los órganos pequeños, a los órganos. No te olvides, pequeñito. Y en el tejido adiposo que también te he comentado, justamente aquí se encuentra una gran cantidad de células llamadas adipocitos. También son adiposos o adipocitos. Entonces, pues, yo te voy a preguntar, depende de una práctica, unas células llamadas especializadas de tejido adiposo, que son adipocitos, donde se encargan de almacenar una gran cantidad de grasas justamente en tu interior de tu citoplasma. Ya te dije que su función principal es de qué cosa? De captar las grasas, ¿no es cierto? Captar, almacenar y también lo eliminamos. Mira, así como lo captamos, así como almacenamos, también lo eliminamos, las grasitas que no nos sirven. ¿Ya? También lo eliminamos, no te lo olvides. Acuérdate que el tejido adiposo también sirve como un aislante, como un protector para evitar la pérdida del calor, ¿no es cierto? Y también nos ayuda a proporcionar la amortiguación de nuestro cuerpo, nuestro chiquito, ¿ves? Y cuando hablamos de un tejido cartilaginoso, es la parte fundamental, o está formado por una matriz muy rica en fibras de colágeno. Y el colágeno justamente tiene una forma de como una gelatina, algo así como una gelatinoso, que eso ayuda a lubricar. También se les llama como células de los condrocitos. Condrocitos, ¿no? Condrocitos. ¿Por qué condrocitos? Porque justamente sintetizan la matriz del cartílago, pues chicos. Niños, no te olvides, pues. ¿Y dónde le encontramos, por ejemplo, chicos? Mira, este tejido cartilaginoso. Te comenté que son muy blandos, son muy frágiles y forman las articulaciones que justamente van a permitir también, mira, el crecimiento de los huesos largos, ¿no es cierto? También se le llama, por ejemplo, niños, también se le llama, por ejemplo, ¿no? El tejido pericondrio. ¿Ya, mis niños? Espero que hasta aquí tú pues, me hayas podido captar o me estás captando. Y cuando hablamos de un tejido elástico, ¿qué hace el elástico, mis niños? A ver, ¿qué hace el elástico? Pero claro que el elástico, supuestamente, es algo flexible, ¿entiendes? Que se estira, por ejemplo, ¿no? Son fibras elásticas, ¿qué cosa? Que van a dar mayor a una flexibilidad. Son flexibles, ¿ya? Son flexibles que justamente, ¿dónde lo encontramos, por ejemplo, el tejido elástico? ¿Dónde? Acá, pues, niños, en esta parte. Estas partes son los tejidos elásticos, ¿ves? Aquí en el pabellón de tu oreja, pues. ¿Dónde más? También acá, por ejemplo, ¿no es cierto? En el tejido, por ejemplo, en el conducto auditivo también,
externo y también en el epiglotis, ¿entiendes? En tu epiglotis, niños. Ahí también hay vasos sanguíneos. Entonces, ese es el tema de hoy día, pues, niños. Mira, mira qué tan extenso es, por ejemplo, ¿no? Y qué tan importante, pues, niñitos, ¿no? El tejido conjuntivo, niñitos. A ver, preguntas, niñitos, preguntas, preguntas. Profesor, yo tengo una pregunta, pero solo así tipo información. Dale. Este, o sea, en las investigaciones, todo, ¿cómo las personas se enteraron, por ejemplo, de los nombres de los huesos? O quién le puso esos nombres? Ah, por supuesto, pues, mi niño. O sea, Claro. ¿cómo nació todo? Por supuesto. Bueno, Acuérdate que cuando, por ejemplo, no los que estudian, por ejemplo, no, la histología, ¿no es cierto? La ciencia que se encarga de estudiar, ¿no es cierto?, las diferentes funciones, tanto, ¿no?, de los seres humanos. Entonces, fueron investigando la función que hacían estos, entonces pues, fueron poniendo su nombre, pues, ¿entiendes? Entonces, si decimos, por ejemplo, ¿por qué le pusieron, por ejemplo, el tejido adiposo? Adipocitos. ¿Por qué? Porque justamente hicieron un estudio, ¿no? De la función, de las características fundamentales ¿no? del ser humano. Entonces vieron que justamente que en esas partecitas donde yo te había, pues, justamente, ¿no? En la imagen que te había, pues, ¿no? colocado, justamente ahí las grasitas se acumulaban, pues. En esas partes se acumulaban la grasa. Entonces, de ahí viene, pues, justamente, ¿no? El tejido adiposo. ¿Entiendes? Entonces, cada función de nuestro organismo, entonces, específicamente, lo hicieron justamente a reconocer por un nombre, porque justamente hacía diferentes funciones. Así como el tejido adiposo, así como el tejido cartilaginoso, ¿por qué? Porque son huesos muy frágiles, son huesos no son muy resistentes, que digamos, ¿entiendes? Como el tejido óseo, por ejemplo, el tejido óseo lo llamaron, ¿por qué? Supuestamente porque hicieron un estudio de investigación que estos huesos son muy duros, pues, son muy resistentes, ¿entiendes? ¿Ves? Muy bien. Otra pregunta por ahí, depende, para poder, no sé, preguntitas que nos quedan todavía. Oh, por el amor de Dios, tan rápido se fue ahora. A ver, una pregunta, chiquitos, ya para poder terminar nuestro tema profesor, de hoy día. tengo una última pregunta. Dale, dale. Por ejemplo, ¿no? Un sistema o un tejido se puede diferenciar en distintas partes, ¿no? Sí, Ya, claro. pero entonces los que investigan todo, ¿cómo sabe exactamente qué, qué tipo es? O sea, exactamente. A ver, ¿qué tipo de órganos? ¿Qué tipo de sistemas? A eso Claro, vamos. por ejemplo, por ejemplo, un sistema se puede separar en cinco. Entonces los investigadores, ¿cómo es que saben exactamente cuál de los cinco es el que cumple la función que ellos buscan? O sea, exactamente cómo es que ellos pueden dar cuenta de eso. Ah, específicamente, cada sistema, cada órgano cumple una función diferente, pues, niños. Por ejemplo, si hablamos, por ejemplo, ¿no? de nuestro corazón, claro, el corazón específicamente se encarga, pues, justamente de bombear, ¿no es cierto? De llevar la sangre, expulsar a todo nuestro organismo. Así como él bombea, al mismo tiempo nuevamente regresa. ¿No es cierto? Va a bombear y nuevamente va a regresar. Por eso, por ejemplo, ahí en el corazón hay dos movimientos, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan, chicos, de los movimientos? El movimiento a ver, se me fue ahorita de la mente. Hay uno que se relaja, ¿no es cierto? Y el otro se contrae, pues. Ya, el sístolo y el diástolo, pues. ¿Entiendes? El sístolo y el diástolo, donde se encarga de trabajar al mismo tiempo y nuevamente se relaja, pues. A relajarse nuevamente, pensando. ¿Entiendes? Como los pulmones también, por ejemplo. ¿No? Los pulmones tampoco, pues, hacen el intercambio, por ejemplo. El intercambio, por ejemplo, gaseoso. ¿Entiendes? Con dióxido de carbono. Así como entra el oxígeno, también hace el inicio de intercambio y específicamente lo vamos a eliminar, pues, chicos. Entonces, ¿qué sería? Pues imagínate, si nos quedaríamos con todo ese oxígeno que, por supuesto, que ha hecho un recorrido todo nuestro organismo. Entonces, por la misma función que hace, lo vamos eliminando. ¿Ves? Y todos los órganos tienen diferentes funciones, tienen diferentes trabajos, tanto como, por ejemplo, los intestinos delgados, los gruesos, tanto como tu páncreas, tu hígado, imagínate. ¿Ves? Todos tienen diferentes funciones de trabajo.
tu hígado, por ejemplo, hace la función de degradar las grasas, lo degrada. Lo que es no de el órgano salival, la saliva, imagínate, también, ¿entiendes? Salivas que están ahí, y todo el mundo están haciendo su trabajo, ¿entiendes? Pero también hay